Hola, esta es una presentación sobre MongoDB, el producto Telgen. Vamos un poco a enfocar MongoDB dentro de todo el ecosistema de NoSQL, qué comparaciones hay entre sistemas relacionales y no relacionales, qué estructuras de base de datos existen actualmente y en qué forma estas nuevas bases de datos son una ventaja competitiva. Hola, esta es una presentación sobre MongoDB. MongoDB y no solo, también hablando de lo que es ecosistema, nuevas tecnologías no relacionales, la comparación entre sistemas relacionales y sistemas no relacionales, en qué medida estas nuevas tecnologías están añadiendo valor y en qué punto ellas pueden ser un factor decisivo para el suceso de una aplicación. Pues bien, vamos a hablar un poco de lo que es ecosistema en global, vamos a hablar un poquito de MongoDB en concreto y un poco también de Telgen, que es la empresa que está por detrás de MongoDB, son los creadores de MongoDB. Bueno, primero me presento, soy Norberto Leite, soy Solutions Architect que trabaja para Telgen. Estoy localizado en Barcelona, España, y cubro todo el mercado de América Latina y Sur de Europa. Pues llevo más de 2 años de experiencia con MongoDB. Recientemente he sido contratado por Telgen para Solutions Architect para ayudar a otros clientes a desarrollar y a tener una buena experiencia con MongoDB. Muy bien, el ecosistema de hoy en día se puede basar en grandes buzzwords, que son grandes conceptos muy en boga y que tienen algunas particularidades que merecen la pena ser un poco esclarecidas y detalladas. Empecemos con NoSQL. NoSQL es una palabra derivada del inglés de Not Only SQL, que son bases de datos basadas en sistemas no relacionales. Utilizan otros lenguajes que no SQL para hacer las manipulaciones de datos, para hacer las inserciones, para hacer las transformaciones. Utilizan muchas veces lenguajes propietarios o lenguajes ya conocidos. No siendo sistemas relacionales, no utilizan las tradicionales múltiples tablas para guardar y estructurar todos los datos. Son basadas en la desnormalización de las estructuras de datos de forma que se pueda conseguir mayor performance, mayor redundabilidad, diferentes tipos de conceptos por detrás y diferentes tipos de paradigmas también. El diseño no es basado en la aplicación, en la creación de entidades, es más bien basado en patrones de acceso a los datos. Hoy en día no es tan necesario perder mucho tiempo diseñando un buen sistema de datos, un buen modelo de datos para cada aplicación. Es más importante saber qué utilidad y cómo se utilizan las aplicaciones y basar de ahí el modelo de datos. Pues dentro de NoSQL existen varios tipos de bases de datos no estructuradas. Existen Document Oriented, que son bases de datos orientadas a documentos. Existen Key Value Stores, que son conjuntos clave-valor, bases de datos que guardan estructuras basadas en clave-valor. Existen las bases de datos Bigtable o tabulares, en que la información es organizada en líneas, en que cada línea puede contener diferentes tipos de información. Existen también las bases de datos orientadas a grafos. Las estructuras de grafos son estructuras linkadas que te permiten definir bien las estructuras relacionales de utilidades distintas. Dentro de las orientadas a objetos, MongoDB se sirve y tiene algunas, y vamos a abordar un poco más en detalle. La organización de los datos se hace en documentos. Un documento es una estructura parecida con JSON, que es un formato estándar utilizado muy en boga, muy popular dentro de las lenguajes de programación y que tiene mucho soporte a cross-lenguajes, o sea, prácticamente todos los lenguajes implementan JSON por defecto, sobre todo las lenguajes orientadas a objetos. Existen muchas estructuras diferentes y eso dentro de un documento, y eso es
muy adaptable a los lenguajes orientados, es muy adaptable a los lenguajes de programación orientados a objetos. La similitud entre objetos y los documentos es tan forma grande que el propio formato se ha diseñado de cara a poder proporcionar un formato estándar para objetos. MongoDB es la tecnología libre de NoSQL. Con una pequeña consulta al Google Insights nosotros podemos comprobar que esto es así. Con esta pequeña consulta se puede comprobar que MongoDB, comparado con las demás tecnologías líderes en cada una de sus particularidades y también algunos competidores, se puede verificar que el crecimiento y el interés manifestado solamente por el Google Search nos puede enseñar que realmente estamos creciendo mucho en comparación con las demás tecnologías. También a nivel de ofertas de trabajo existe un website que se llama Indeed, que va y hace analytics sobre las ofertas de trabajo en Estados Unidos y en Europa. Pues muy bien, en el caso de MongoDB, estas ofertas de trabajo y el trends de la búsqueda y el post del número de trabajos ofrecidos, MongoDB está entre las más utilizadas. Últimamente es la segunda más postada en términos de tecnología referente para ofertas de trabajo en el área de tecnología, y una de las que ha tenido más crecimiento. Básicamente, a partir de enero de 2010, pues hemos verificado un crecimiento muy grande. No solamente es líder en las ofertas de trabajo, pero también en las comunidades. En Stack Overflow, que es la mayor comunidad de QAs, que es de preguntas sobre tecnología en el mundo, podemos verificar que realmente MongoDB, comparado con las demás, tiene siempre muchísimos más valores. Por ejemplo, hoy en día existen 10.000 posts sobre MongoDB, comparado con Cassandra, que es un competidor muy grande, tenemos apenas 1.417. Con RIA, 152. Con Couchbase, 148. Con CouchDB, 1.872. Entonces, es una orden de magnitud más en términos de tracción que está siendo originada alrededor de MongoDB. Analizando también Quora, pasa un poco el mismo panorama. Muchas más gestiones actuales de esta tecnología comparado, por ejemplo, con Cassandra, con RIA, o mismo con Couchbase. O sea que en este momento MongoDB es sin duda alguna la tecnología que más tracción y más relevancia tiene en el mundo de NoSQL. Big Data es un tópico muy recurrente de foros tecnológicos y de discusiones de tecnología actuales. Es básicamente la capacidad computacional necesaria o las aplicaciones que permiten la capacidad computacional necesaria para procesar terabytes de información, muy grandes cantidades de datos. Cuando decimos grandes cantidades de datos, decimos muy grandes cantidades de datos. Existen actualmente muy pocas empresas, debido a su dimensión, debido a sus aplicaciones, que necesiten realmente problemas de Big Data, pero existe mucha atracción porque
hoy en día se descarta mucha información porque no se pueden procesar. Entonces, hay muchas empresas buscando soluciones de Big Data por este motivo. Las principales aplicaciones o servicios que más utilizan soluciones Big Data serán redes sociales, buscadores, agregadores o aplicaciones de Analytics, que hoy en día buscan conseguir resultados más rápidos sobre mayores volúmenes de información. Hadoop es la tecnología clave en lo que toca a Big Data. Es el referente al día de hoy para analizar y poder procesar de una forma distribuida y organizada grandes cantidades de información en tiempo útil. Hadoop ha también introducido o ha llamado Hadoop ha también introducido una gran atracción por detrás de otro concepto que está íntimamente relacionado con Big Data, que es MapReduce. MapReduce ha introducido un cambio sintomático y un cambio muy grande en el paradigma clásico de procesamiento de los datos. Antiguamente, la forma clásica era de llevar la información a donde se procesaban los datos. O sea que teníamos los datos organizados o guardados dentro de una base de datos y a través de sistemas BAMS o a través de extracciones podríamos mover esos datos a un sistema que los procesaría. En el caso, un data warehouse o una solución de business intelligence. Hoy en día, debido a la gran cantidad de datos, es más factible tener los datos distribuidos por diferentes instancias y enviar el sistema de procesamiento, las instrucciones de procesamiento de esas máquinas y recoger luego el resultado del procesamiento de una forma más inteligente. Esto se puede conseguir en un sistema como Hadoop, en que a través del MapReduce, a través de funciones que pueden hacer mapeo y análisis sobre los datos que estamos guardando en Hadoop o en otro sistema de base de datos que nos permite integración, podemos sacar grandes informaciones de Analytics y grandes informaciones más útiles y más rentables. ¿Es MongoDB una solución Big Data? Sí lo puede ser. ¿Por qué? Porque nosotros podemos permitir la distribución horizontal de nuestra información. ¿A través de qué? A través de sharding. Sharding es un mecanismo que más adelante vamos a explicar más en detalle, pero que en largos trazos lo que te permite hacer es distribuir de una forma horizontal, de forma equilibrada, por diferentes instancias, toda tu información. Nosotros también permitimos hacer queries avanzadas, que es la base del análisis de grandes volúmenes de datos sobre ese sistema de sharing y sobre los clusters de MongoDB. Además de podernos hacer esas queries avanzadas, también tenemos un MapReduce JavaScript Engine que permite hacer tareas de MapReduce escritas en JavaScript sobre el mismo cluster. Tenemos algunas integraciones con soluciones de BI, Business Intelligence, como Jarpesoft, Pentaho y Analytica, que son básicamente las aplicaciones que modelizan la información y hacen extracciones de Business Intelligence. Además de eso, también tenemos la integración directa con Hadoop a través del MongoDB Hadoop Connector y con el MongoDB Connector también podemos hacer extracciones, podemos utilizar directamente los bancos de datos en MongoDB, en otras aplicaciones como Solar o cualquier otro tipo de aplicación que consuma grandes volúmenes de información. Escalabilidad es uno de los términos también bastante en boga. Hoy en día, una aplicación que no sea pensada para poder escalar es una aplicación que puede morir al inicio. Con la explosión de las webs, con las redes sociales y con la explosión de las aplicaciones móviles, la escalabilidad es un factor inherente a cada una de esas aplicaciones. De día a noche podemos conseguir un incremento muy considerable de nuestros usuarios, un incremento muy considerable de la exigencia en términos de procesamiento que nos requieren nuestros servicios y nuestras aplicaciones. Esto ha hecho con que
término scalability, la escalabilidad de una aplicación, sea un factor preponderante en la hora de elegir una tecnología u otra. En términos computacionales existen dos formas de escalar, verticalmente o de forma horizontal. La escalabilidad vertical significa que toda tu infraestructura, toda tu unidad computacional, que podemos entenderlo como RAM, memoria, discos y procesadores, que todas esas unidades por sí sean mejores, o sea, más memoria, discos más grandes o más rápidos, procesadores más rápidos. Esto generalmente involucra más costes por unidad de procesamiento y estos costes no son lineales con el incremento. O sea, podemos conseguir un 2 veces más rápido pagando 4 veces más por un procesador. La escalabilidad también tiene sus limitaciones físicas porque el día de hoy es muy difícil escalar más velocidad de procesamiento, más RAM debido a las restricciones físicas y las restricciones de proveimiento de los fabricantes de hardware. Las limitaciones de provisionamiento generalmente son uno de los factores más difíciles de conseguir ultrapasar porque las líneas de montajes para las máquinas de alta gama o las que están más evolucionadas en términos de procesadores generalmente son más lentas porque los costes son más elevados y la velocidad de fabrico también es un poco más lenta. La otra forma de escalar es de forma horizontal. La forma horizontal significa que nosotros establecemos una unidad computacional, definimos una máquina estándar con su acotado nivel de memoria, su acotado procesador, su acotado disco de seguridad y a partir de ahí multiplicamos por las necesidades directas de procesamiento. Eso significa que no vamos a tener un coste por unidad de computacional de forma exponencial, vamos a tener más un coste que progrese de forma lineal. La escalabilidad en términos lineales es infinita en el límite, lo que sí también puede ser entendido que es la única forma real de escalar un sistema hasta el infinito. Y el provisionamiento generalmente es muchísimo más fácil porque es una vez construida la máquina y una vez utilizando una máquina estándar, un servidor estándar, ese puede ser rápidamente aplicado por las máquinas de montaje, los fabricantes están más de acuerdo con ese tipo de provisionamiento y pueden ser muchísimo más ágiles a la hora de conseguir resolver problemas de hardware, conseguir resolver equipamiento de mantenimiento y además de eso también conseguir que nuestros analistas de sistemas o los sysadmins pueden resolver problemas y aprovisionar muchísimo más rápidamente algún tipo de problema con el hardware. Entonces, en una breve comparativa entre las zonas de escalar pueden ser 5 factores: flexibilidad, delivery, polimorfismo de infraestructura, coste y redundancia. Pues en términos horizontales, la flexibilidad es muy grande. Tanto se puede escalar de nivel progresivo como retroactivamente, que significa que si un día necesitamos de grandes volúmenes de información, grandes necesidades de procesamiento, pero en otras alturas del año no es necesario tanta capacidad, se puede escalar en términos positivos e en términos negativos. En términos de escalabilidad vertical, esto ya no es tan fácil, porque una vez asumido el coste, una vez configurada la máquina con más procesador, es muy difícil volver atrás, porque no se puede rentabilizar de la misma forma la inversión. El delivery, ya lo habíamos visto, es muchísimo más fácil definir una máquina estándar y multiplicar esa máquina estándar por el valor de necesidades que calculemos. Y otra cosa es conseguir que todas nuestras máquinas estén al máximo de su capacidad y con los mejores procesadores, con los mejores RAMs, con los mejores discos. Podemos configurar la infraestructura generalmente en términos horizontales es posible porque podemos pueden cohabitar diferentes tipos de máquinas con diferentes necesidades, diferentes capacidades de procesamiento
across nuestros clusters. En términos verticales, una vez se hace una proyección a una máquina, esta se queda estática. El coste generalmente en la escalera horizontal es lineal y en escalera vertical podría ir por un poco exponencial. La redundancia es el valor de la máquina por el factor de redundancia y en términos verticales la redundancia de una máquina única sería duplicar toda la infraestructura interna, o sea, 2 cores, pasar a 4, de 2 slots de RAM pasar a 4, de más de un disco RAID pasar al RAID que queramos. Y esto significa generalmente un coste muchísimo mayor por unidad de computación. Generalmente escalar horizontalmente suele ser más ventajoso en términos económicos, de redundancia más equilibrada, el polimorfismo es asegurado, la flexibilidad es muchísimo más grande y el procesamiento generalmente también es más fácil. Escalar verticalmente puede ser un imperativo operacional. Muchos sistemas no están diseñados para escalar horizontalmente. Muchos sistemas basados principalmente en bases de datos relacionales no se pueden escalar horizontalmente de la mejor manera posible, porque muchas veces hay restricciones en términos lógicos de software que no se pueden conseguir vencer. MongoDB te permite hacer una escalabilidad tanto horizontal como vertical. Se puede conseguir una escalabilidad horizontal a través de sharding, la distribución horizontal de los datos, el comportamiento del clustering shard es completamente polimórfico, podemos tener diferentes tipos de máquinas, conviene además tener diferentes tipos de máquinas de acuerdo con la tarea que desempeñan dentro del MongoDB cluster. Podemos además de eso tenerlo totalmente distribuido y totalmente redundante en términos de datos. Mismo físicamente, donde se encuentran las máquinas, donde están accediendo a los datos, y eso tiene ventajas muy grandes a la hora de diseñar aplicaciones. La escalabilidad vertical con MongoDB también se puede conseguir muy bien, porque cuanto mejores sean las máquinas, mejor será la performance de MongoDB. La eficiencia comercial, además de esto, no está inherentemente asociada al número de cores o a la unidad computacional. No es que una máquina, por ser más rápida, te vaya a costar más en términos de eficiencia comercial de MongoDB comparativamente con otros conocidos sistemas relacionales, que te cobran por CPU, que te por core, que te cobran hasta por conexiones a tu sistema. Real-time también es una de las grandes buzzwords, uno de los grandes temas en actuales más relevancia. Necesidades de tiempo real para nuevas soluciones, negocios y servicios es generalmente un sector en que las aplicaciones más han crecido últimamente. Esto ha abierto muchas dificultades y muchos nuevos desafíos a los desarrolladores de software, porque la necesidad corriente de tener la información al día de hoy, al minuto y al tiempo de la unidad cada vez más corto, esto hace con que los sistemas tengan que mejorar su performance y garantizar la alta disponibilidad todo el momento. La performance en sistemas relacionales generalmente se consigue a través de diferentes etapas. Empieza por desnormalizar los sistemas de datos, remover joins y restrictions, duplicar información y introducir soluciones de caching, que por su vez añaden otros problemas como la validación, concurrencia y consistencia de los datos. En sistemas no relacionales, estos han sido diseñados ya para dar respuesta a estos nuevos paradigmas. Generalmente utilizan mucho la memory in data, que significa tener todos los datos siempre disponibles a todo momento en memoria, que por su vez tiene otras restricciones, pero que ya han sido diseñadas de cara a tener este tipo de desafíos ya cubiertos. En términos de alta disponibilidad de los sistemas relacionales, pues debido a las arquitecturas master-slave
para lecturas y Master para escritura, sí que lo podemos conseguir. Esto a costa de aumento de los tiempos de bloqueos de escritura y aumento de los I/O bounds de los sistemas. Cada vez más los sistemas van a estar restringidos no tanto por lo que puede proveer la máquina, pero los blocks lógicos que se encuentran. En sistemas no relacionales se han sido diseñados para ser en sistemas distribuidos con arquitecturas master-slave globales o multimaster. Pueden permitir atraer un nuevo concepto que es eventual consistency, la consistencia eventual de los datos, y utilizan siempre los datos en memoria, que es el factor más que añade más performance a las aplicaciones que de soluciones de base de datos. Performance en real-time en MongoDB se puede conseguir porque por aumentos de performance y alta disponibilidad. Pues MongoDB en términos de performance es una de sus mayores y principales características, es que sus velocidades de lectura y escritura. Como utilizan la memoria de una forma muy intensiva, y nosotros lo hacemos esto para evitar los puntos de bottleneck en términos computacionales que generalmente existen. Generalmente las unidades computacionales más lentas de todos tus sistemas de hardware serán los discos. Alta disponibilidad a través de los replica sets. Replica sets son instancias que duplican la información dentro de un cluster replica set a través de una arquitectura primary y secondary, master-slave. Esto significa que se puede leer los secundarios, pero siempre se escribe los primarios. Esto origina a que tus datos están siempre... Esto significa que tus datos están más disponibles a cada momento. A través de sharding, que significa la distribución homogénea de tus datos a través de diferentes instancias, esto también te permite redireccionar todas tus escrituras o todas tus lecturas de acuerdo con el shard node en que se encuentra. Esto sí proviene también mayor disponibilidad de los datos, luego provienen mayores ventajas en términos de disponibilidad. Dentro del ecosistema existen algunas use cases más relevantes de lo que vamos a pasar a hablar un poco. En Real-Time Analytics, los servicios se basan en que grandes cantidades de datos se tienen que ser analizadas en tiempo real. Uno de los casos típicos es Twitter con su trending topics, en que de acuerdo con lo que la gente va escribiendo a través de la red social, pues vamos a tener cambios en lo que se está hablando de la gente, y esto es a tiempo real. Data crunching, la necesidad de dar respuesta en tiempo real de análisis, pero también de una forma graficada y de una forma estructurada. Google Analytics, por ejemplo, es uno de los ejemplos más relevantes de esto. En tiempo real se puede dar informaciones de tendencias, de proyecciones de datos, de quién está utilizando tus aplicaciones, en este caso web apps o websites, y de qué forma la gente se lo está utilizando. Data mining son todos los tipos de datos, son servicios que están basados en perfiles de usuarios. De acuerdo con un usuario u otro, se van a enseñar publicidad diferente, contenidos diferentes, estructuras de datos diferentes y servicios diferentes. Los sistemas de geolocalización que dan valor añadido de acuerdo con la geolocalización de las personas, de forma que puedes conectar con tus amigos, de forma que te pueden ofrecer descuentos o ventajas del consumo de servicios que se geolocalizan próximos de ti. También los sistemas de distribución de contenido y de distribución de datos, como puede ser una CDN, pues estos también son use cases para sistemas no relacionables, que hoy en día están muy en boga y que hoy en día hay una necesidad cada vez más grande de adaptarse a ese tipo de servicios. Y también los móviles. Los móviles han influenciado muchísimo la forma como la gente interactúa con las aplicaciones y la forma como la gente busca diferentes servicios y diferentes necesidades a cada momento.
Eso hace con que la inmensidad de datos que se van generando a través de estas aplicaciones se tienen que ser consumidas, se tienen que ser procesadas cada vez más en tiempo real para reaccionar a las necesidades de los clientes. Existen también los General Storage, que son meramente sistemas o aplicaciones que quieren cambiar un poco la forma como están guardando sus datos para adaptarse a los nuevos tiempos, para adaptarse a nuevos paradigmas computacionales, para adaptarse también a cómo sus aplicaciones van evolucionando. No es lo mismo Data Design que se ha hecho hace 2 años antes de las aplicaciones para iPhone o iPad, todas las aplicaciones que hoy en día tenemos. Entonces, los datos generalmente van evolucionando igual de par con la aplicación. Si la aplicación ofrece nuevos servicios o nuevas features, pues los nuevos datos se tienen que adaptar a eso. Estas nuevas oportunidades que ofrecen los sistemas no relacionales, pues son fruto de las nuevas necesidades que las aplicaciones que se van construyendo van generando en el mercado. Se han llegado a sistemas, para llegar a sistemas móviles, para llegar a estos sistemas de real time, los sistemas no relacionales no ofrecen una ventaja competitiva. Con los sistemas tradicionales relacionales no se puede llegar a muchas de las aplicaciones que hoy en día tenemos. Es una realidad ya, o sea, que muchas de estas aplicaciones que hoy en día todos nosotros utilizamos en nuestros móviles o en nuestras aplicaciones web ya son soportadas por sistemas no relacionales. Esto también, por su vez, abre la puerta a nuevos negocios, nuevos servicios y nuevas formas de intercomunicar e interrelacionarse. Además de todo eso, existen cambios en la forma como se piensan las aplicaciones, existen cambios en la forma como se desarrollan las aplicaciones, existen cambios en cómo los desarrolladores por sí buscan nuevas soluciones para los problemas que se pueden cumplir y llegar a. Muy bien, hablemos ahora un poco de MongoDB en concreto. MongoDB es una base de datos orientada a objetos, es un proyecto es uno de los proyectos que más se ha conocido en los últimos tiempos, que es muy conocido principalmente por su performance y por el sistema de auto-sharding. En términos de orientado a documentos, nosotros basamos nuestras estructuras de entidades de datos en documentos. Nuestros documentos son objetos JSON, bueno, más o menos como JSON, más propiamente como BSON, que es la versión binaria de JSON. Entonces, dado un simple ejemplo como este documento que tenemos aquí, podemos definir un ID para el objeto, un nombre y un club. Pues esto es la estructura interna como se guarda, como se utiliza MongoDB. El modelo de datos ya hemos visto que es basado en documentos y las operaciones también. Existen las operaciones básicas que se permiten con cualquier sistema de guardado de datos. Existen las operaciones básicas de cualquier sistema de base de datos, que son las consultas, las inserciones, las anotaciones y las actualizaciones, y estas también se utilizan, se hacen a través de sistemas, a través de documentos JSON. Un pequeño ejemplo, para hacer una consulta, pues podemos ver que la instrucción en sí para encontrar un documento es por ella misma un documento. Para hacer una inserción es exactamente el sistema, llamando a la función de inserción, se le pasa un documento y este se guarda en una estructura. Para actualizar un documento, lo que necesitamos hacer es meramente hacer una consulta y hacer la operación que queremos hacer, que pretendemos hacer sobre ese documento. Cuando nos damos cuenta que actualizar un valor también es una operación, pues también se hace de una forma a través de documentos. Siendo un sistema orientado a documentos, no existe un esquema. ¿Qué significa esto? No existe un esquema significa que las estructuras de datos no están restrictas a que un documento tenga estos campos con este tipo de datos. No.
lo que significa es exactamente que se puede guardar dentro de la misma tabla, dentro de la misma collection, dentro de la misma base de datos, diferentes tipos de datos sin cualquier relación entre ellos. Esto significa también que la variabilidad de nuestros datos dentro de una tabla puede ser de una forma infinita. Lo que significa es que todos nuestros datos pueden ser diferentes entre sí. Esto permite una gran flexibilidad, pero también añade muchísima complejidad a las aplicaciones. De esta forma, se controla a nivel de la aplicación qué restricciones tienen que existir, lo que de una forma o de otra puede significar más trabajo para el desarrollador, pero por otro lado también más control, en el sentido en que las aplicaciones ya se pueden adaptar a lo que necesitan ellas mismas y no estar restrictas por un sistema de almacenamiento de datos. Existen unas operaciones avanzadas de querying, que son el Aggregation Framework y MapReduce, que vamos a hablar en unos momentos. Open Source, pues MongoDB es un proyecto open source, se puede bajar el código, se puede utilizar como se quiera, se puede hasta mejorarlo si queremos. Esto no significa que el desarrollo sea libre y sin cualquier reglas. Esto significa que todo el mundo puede confiar y puede verificar que realmente qué es que estamos haciendo con nuestros datos, qué es que estamos haciendo con nuestras estructuras de datos, qué es cómo está evolucionando nuestra aplicación y nuestros servicios. El core de MongoDB es gestionado por TenGen. TenGen es la empresa que gestiona y que se implica y que tiene una oferta muy fuerte en términos de bug fixing, en términos de soluciones de problemas a los diferentes clientes, pero es MongoDB quien gestiona todas las aplicaciones que están al borde o todas las aplicaciones que interactúan directamente con el servidor de MongoDB. Esto en este caso los drivers. Pues entonces MongoDB es gratis, se puede bajar, nosotros recomendamos a que todo el mundo se lo pruebe, que se lo baje, que se instale, que vea las ventajas que existen para utilizar esta aplicación. Y tenemos una licencia GPL para servidores. Significa que no hay ningún problema en que se pueda instalar en producción, que no hay ningún problema en que se vaya a tener problemas jurídicos por la utilización de esta aplicación para guardarse los datos. Lo mismo para los drivers. Una está en GPL y los drivers están todas sobre licencia Apache. Podemos verificar que MongoDB aquí podemos verificar todo el source code de MongoDB. Es una de las grandes ventajas del mundo open source es que podemos por nosotros mismos hacer una comprobación de quién está haciendo el qué sobre el código y de qué forma está nuestra aplicación siendo mejorada o en qué sentido están yendo las nuevas funcionalidades. Existe también una forma de someter feature requests, pedidos para nuevas funcionalidades a través del Jira. Existen hoy en día innumerables peticiones a las cuales les vamos dando solución o a las cuales les vamos atendiendo. Este es un proyecto que es community driven, que es gestionado de acuerdo con las necesidades de la comunidad, pero también de cara a los requerimientos de los clientes que pagan por la solución, que pagan una licencia comercial. Nunca antes de dejar de comentar que nosotros proveemos soporte para MongoDB para cualquier tipo de problemas que se puedan tener y para dar también confianza en sistemas que estén en producción o sistemas
críticos para determinadas compañías. Además del soporte comercial, también ofrecemos algún soporte técnico a través de los foros, a través de Stack Overflow, Quora y los canales de comunidad normales. Es una de las que más es una tecnología que está en franco crecimiento. Esto significa que la comunidad va creciendo día por día, que el número de ofertas de trabajo que contiene el término MongoDB como nuevo requerimiento para nuevas posiciones vaya creciendo y que el interés general también sea cada vez más creciente. En términos de performance, la performance de MongoDB se consigue a través de algunos términos básicos. Memory Mapped Files son estructuras de memoria, ficheros mapeados en memoria que te permiten utilizar la memoria de forma muy eficiente. Esto significa que todos tus datos en un determinado momento, y si el volumen de memoria que tienes es mayor o que puede ajustar toda tu información dentro de la memoria del sistema, pues significa que todos tus datos están siempre disponibles en memoria. Utilizamos indexación basada en B-tree, podemos permitir el secondary indexation, permitimos también la redundancia a través de los replica sets y permitimos llegar a crecimientos horizontales a través de sharding. Pues muy bien, ¿qué significa esto sharding? Sharding significa la distribución homogénea de los datos en un clúster de MongoDB. Es basada en tres grandes componentes. Los config servers, los MongoOS y los MongoDBs. Los MongoDBs son las instancias que guardan nuestros datos, que son el servidor al final, que te permite hacer consultas, es ahí que se ejecutan todos los queries, es ahí que se ejecutan las inserciones, updates y configuraciones. El MongoOS es el ruteador de tus informaciones. Cuando una aplicación utiliza un sistema de sharding, todas sus consultas tienen que pasar por el MongoOS. El MongoOS es la entidad que va a gestionar en qué momento y en qué punto del sistema se encuentran tus datos. Los config servers son pequeñas instancias que guardan el mapeo de la información dentro del clúster. Esto significa que guardan dónde se encuentran en cada momento los diferentes documentos que queremos manipular en cada una de las consultas. Es la distribución más... y esto se consigue de una forma automática. No hay necesidad, de acuerdo con la configuración que se elija, pero no existe una necesidad explícita de definir exactamente en qué punto se van a estar los datos. Esto es una configuración que lo hace a través de algoritmos evolucionados de distribución de datos que te permiten hacer una estructuración muy homogénea de tu información. Los datos son divididos en chunks. Chunks son grupos de documentos que tienen un valor mínimo y un valor máximo. Este valor mínimo y este valor máximo de cada grupo, que es distribuido a través de las diferentes instancias de nuestro clúster, pues se basa en el Sharky. Sharky es uno de los conceptos fundamentales para la buena distribución automática de nuestros datos. Es sobre una Sharky que nosotros vamos a poder distribuir de una forma equilibrada y homogénea la información que está contenida dentro de nuestro clúster. Tengen es la empresa que está por detrás de MongoDB. Nosotros hemos empezado el proyecto de una forma open source, pero somos nosotros quienes hacemos los guidelines, que hacemos la gestión de los feature requests, que hacemos la gestión de las contribuciones de la comunidad y que mantenemos los principales drivers. Estamos presentes en Nueva York, en Palo Alto, en Londres, en Sydney, en Barcelona y tiene representación también en América Latina. Nosotros ofrecemos un soporte comercial, una licencia comercial para las instancias de MongoDB que se quieran llevar a producción y que se quieran acceder a nuestros técnicos, a los técnicos que
más relevantes en todo el ecosistema. Además de eso, hacemos pequeñas consultorías y secciones de advisory a los diferentes clientes para que su experiencia con MongoDB sea lo más sea lo mejor posible. Esta presentación, para más informaciones sobre conferencias, meetups, para sesiones de comunidad o eventos de MongoDB que puedan estar próximos de vosotros, os podéis consultar el website de Tengen, que tendréis ahí toda la información. También propagamos información a través de los canales de redes sociales como Facebook, Twitter, etc. Ahora pasaré a hacer una pequeña demo de cómo instalar de una forma muy rápida y muy fácil MongoDB. En un sistema, en un pequeño laptop como es el mío, hacer instalación, por ejemplo, de MongoDB hay de dos formas. O nos dirigimos a la página de MongoDB y hacemos el download de la aplicación. Actualmente estamos en la última versión, la 2.2, que es la que está más evolucionada, que tiene más funcionalidades críticas para la gran mayoría de los clientes. Sobre todo la Aggregation Framework. Es una de las features más requeridas hasta el momento por la comunidad y que nos va a permitir hacer Advanced Querying, consultas más evolucionadas sobre nuestro sistema. Todos los server feature requests que han sido sometidos por la comunidad están siempre aquí su trazabilidad. Entonces, os ruego a que todos los requests o feature requests que se van añadiendo a cada una de las versiones sean mapeadas a través del Jira y se pueden consultar en los release notes de cada una de las nuevas versiones. Otra de las formas de hacer Otra de las formas de utilizar MongoDB es bajándose el código desde GitHub. Haciendo una pequeña demostración, podemos utilizar Git y bajarnos la aplicación. O bien a través del website, o bien utilizando Git directamente. Como podéis ver, en MongoDB el sistema está... Como podéis ver, el proyecto se puede bajar completamente con todos sus release notes, con todos la licencia que está sometida, a los tests que ejecutamos, los diferentes builds que podemos generar. Una vez bajado el código, su utilización es muy sencilla.
Daniel. Sí. Bueno, ya estoy un poco gasto. Ah, No vale. sé si quieres hacer una demo. Ahora, haciendo una pequeña demostración de cómo se utiliza MongoDB una vez instalado el sistema, os enseñaremos de cómo levantar un servicio MongoDB y cómo interactuar a través de la shell de MongoDB. Muy bien, MongoDB generalmente se instala en la carpeta usr bin mongo y se puede llamar directamente desde la línea de comandos. Una vez levantado el servicio, la interactuación se puede conseguir a través del Mongo Shell. Para crear la lista de comandos más útiles que se pueden conseguir para crear Mongo Shell son, por ejemplo, ver qué bases de datos tenemos hoy en día. Además de ver las bases de datos, tenemos comandos como el help que nos dan toda la información de los comandos, cómo se utiliza la base de datos. Dentro de una collection, la estructura de datos de MongoDB hay tres entidades básicas: la base de datos, la collection y los documentos dentro de cada collection. Ahora pasamos a enseñaros de cómo crear una base de datos. Crear una base de datos es tan sencillo como use base de datos. Una vez definido el demo, ya tenemos una base de datos que se llama demo. Para crear una base de datos, la forma más sencilla es directamente o llamar al comando para crear una base de datos. Para crear una base de datos, la forma más sencilla es hacer el comando use. El comando use nos cambia el namespace en que estamos para utilizar la nueva base de datos. Una vez aquí, podemos crear nuestras collections directamente. Haciendo un show de las bases de datos que existen, podemos ver qué demo existe. Para verificar qué bases de datos, qué collections tenemos en nuestro entorno, podemos llamar show collections, show tables. Es exactamente el mismo comando. Lo que pasa es que muchas personas, muchos desarrolladores están ya acostumbrados al concepto de tablas y por eso lo hemos añadido. Para manipular una base de datos, para hacer queries o consultas, utilizamos el comando find. Este comando lo que nos da es
todos los objetos que existen dentro de una base de datos, todos los documentos. Para hacer una inserción, llamamos también al mismo comando, pero con insert. Si hacemos ahora un find de todos los objetos, vemos que está aquí el nuevo objeto que hemos añadido. Es importante resaltar que automáticamente, si no va indicando un campo ID, los documentos en MongoDB se crean directamente con este comando, con este campo. Para tenernos un poco la idea de cómo está nuestra collection que tenemos de estadísticas, pues MongoDB nos ofrece un comando muy interesante que se llama stats. El stats te va a definir, te va a enseñar, el comando stats te va a enseñar que namespace pertenece a la collection que estamos, el número de objetos que contiene, el tamaño en megabytes. El comando stats te permite tener algunas estadísticas sobre tus collections. Su namespace, el count, el tamaño ocupado, el tamaño medio de cada objeto, storage size, el número de extents, entre otros. Uno de los importantes es saber verificar qué índices estamos creando. Automáticamente el índice sobre el valor, sobre el campo ID se genera. No indicando ningún ID en el documento que se está insertando en MongoDB, él automáticamente se crea. Para hacer una consulta basada en un campo, se ejecuta el comando find basando en el campo en que queremos comprobar. Importante referir que la consulta en sí es también un documento. Sobre una instrucción tenemos también otras tipos de operaciones que se pueden ofrecer, como el count, el sort, el sort, tenemos también, con el find tenemos algunas instrucciones auxiliares, como el count, el limit, y algunas otras que te dan información sobre la información que estás exponiendo. Todo eso lo puedes encontrar en nuestra documentación.
Se pueden hacer también instrucciones de update y también operaciones de update estructural, en que se añaden nuevos campos a los objetos ya existentes. Y como siempre, también se puede remover objetos. Daniel. Ok, sí.